Bien, espero que se hayan tomado el cafecito o lo tengan ahí disponible para hacer este último video del día de hoy. Ya la próxima clase estaremos en nuestra plataforma. Y que nos lleva al primer tema de nuestro curso, que es analizar un poco lo que estamos conversando, ya hemos dicho en la hora anterior, y que se refiere a la sucesión. ¿Qué es esto de la sucesión? ¿Cierto? Porque al fin y al cabo pasa a ser algo muy habitual entre nosotros, pero algo que el derecho no responde con la seriedad, pienso yo, que exige el tema. Y me doy, digamos, a decirlo así, porque así al menos lo han manifestado las personas que han estudiado este tema, ¿no? Que no son teóricos, sino que también analizan el punto de vista sociológico del derecho, es decir, qué realidad tiene, e incluso el punto, no sé, la filosofía del derecho sucesorio, ¿no? ¿Qué valor tiene, qué eficacia tiene en la vida práctica la norma sucesoria? ¿Mm? Pero para eso hay que tener claro entonces qué vamos a entender nosotros por este concepto de sucesión. Ustedes ya tienen en la mente un recordatorio, ¿cierto? Porque la sucesión la han estado estudiando como un modo de adquirir. ¿Mm? Así lo hemos estudiado junto con precisamente con la prescripción, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la ocupación, la accesión. Lo dije todos al revés, pero ¿de qué se trata? De decir que estamos frente a uno de aquellos modos que según la Constitución, artículo 19, número 24, señala que efectivamente es la ley, la única que puede establecer el modo de adquirir, de gozar y disponer de la propiedad, de usar, gozar y disponer. Y en este caso, estamos hablando de uno de esos modos que la ley establece. ¿Cuál? Precisamente el modo de adquirir sucesión. ¿Por qué hemos tenido que precisarlo? Porque en el lenguaje común, si nosotros hablamos del lenguaje común de la sucesión, es probable que lo encontremos en otras figuras, como cuando uno dice se traspasa una calidad de uno a otro. Sucede en el cargo, que está diciendo que efectivamente alguien que tenía posición jurídica deja eso para que otro entre en esa misma posición jurídica. Por eso la sucesión siempre implica un traslado incluso que puede ser secuencial de un sujeto a otro. Y en el sentido técnico, en el sentido específico, es donde nosotros entramos y lo señalamos como un modo de adquirir. ¿El dominio de qué? De los bienes que pertenecían a una persona que por efecto de la muerte se trasladan a su patrimonio, ¿cierto? Hay un efecto allí que en este caso es que había un titular que desaparece, pero los bienes, como no desaparecen, efectivamente se traspasan, se transmiten a sus herederos. Desde este punto de vista, ustedes ya lo pueden haber visto allá en el civil de los bienes y han aprendido que efectivamente en la sucesión o en el modo de adquirir sucesión vamos a encontrar, en primer lugar, un modo de adquirir gratuito. Obviamente, porque se trasladan a estos bienes del causante a sus herederos sin que de parte de estos tenga que existir una contraprestación. Lo que no significa, dice por ahí el profesor Troncoso, que la sucesión signifique riqueza. Una cosa no lleva a la otra. Si mi padre, efectivamente, todo el patrimonio que tenía, se lo gastó y efectivamente generó más deuda de los bienes que tenía, es probable que lo que yo herede sea una deuda, un pasivo. Ahí los contadores entienden muy bien esto porque efectivamente están frente a una situación de patrimonio neto. Si yo tengo deudas y tengo activo, hay que ver qué es lo que tengo. Pues si tengo más deuda, en verdad no tengo activo, ¿cierto? Está todo consumido ahí. Entonces, pero eso no tiene que ver con que el modo de adquirir sea calificado de gratuito, porque para que fuese oneroso tendría que pagar por esa herencia el
heredero. Y no es el caso, ¿cierto? Bueno, es un título, es un modo de adquirir que puede ser a título singular, el típico legado. ¿Ah? Por ejemplo, yo, José Luis Díaz, lego a la Universidad Miguel de Cervantes esto, toda la biblioteca, ¿ah? Un legado para la universidad. Pero también puedo dejar una herencia, dejo un tercio de mis bienes o dejo la mitad de mis bienes a la Universidad San Sebastián. En fin, ahí vamos viendo entonces qué es a título universal o a título singular. Si yo dejo a una universidad los libros, entonces digo legado. Pero si digo dejo la mitad de mis bienes, entonces estoy hablando de una cuota, en este caso, que la dejo cuota sobre bienes indeterminados, ¿ah? Una asignación hereditaria a título universal. O si dejo todo a título universal también. ¿Bien? Bueno, ahora, en cuanto a... bueno, hablamos de la onerosidad. Es un título que, por supuesto, es derivativo. Esto es importante. Entonces, vamos a ver después que cuando se produce la transmisión de los bienes vienen en las mismas condiciones que los tenía el causante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no es un derecho nuevo el que adquiere el heredero, sino que es el derecho que tenía efectivamente el causante que se transmite al heredero. Y eso puede tener las implicancias de que puede estar efectivamente afectado, por ejemplo, por un gravamen. Recibo una propiedad que venía hipotecada, recibo una propiedad que venía con una servidumbre de tránsito, recibo una propiedad que estaba a lo mejor grabada con un usufructo, recibo una deuda. ¿Ah? El artículo 951 señala que se sucede al causante en todo su patrimonio, en todos sus bienes y derechos transmisibles y en sus obligaciones también. Eso es uno de los elementos que a veces uno tiende a confundir, sobre todo porque en el lenguaje práctico existe esto del seguro de desgravamen, ¿cierto? Tan típico de la propiedad inmobiliaria, que es un seguro que desgrava, es decir, que retira la deuda que tenía un inmueble por efectos hipotecarios, de un crédito hipotecario. Pero eso ocurre allí porque es una situación especial. ¿Ah? Pero eso no significa que todas las deudas que yo tengo tengan seguro. Los seguros se tienen que contratar y se contratan en vida. Muerto el causante, no hay nada que hacer. Tengo que absorber la deuda. ¿Bien? Ahora, precisamente como hay que absorber la deuda, se produce en la sucesión un conflicto de intereses que convergen. ¿Por qué un conflicto de intereses que convergen? Porque de partida están los acreedores que hemos estado mencionando. Oye, tu papá me debía a mí 1.000.000 de pesos. Y el heredero diría, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Bueno, tienes mucho que ver porque el 951 dice que tú heredas la deuda. Pero resulta que ese heredero tiene su propio acreedor también. Entonces, ya no solo están los herederos interesados, sino también los acreedores interesados y por supuesto, papá fisco. ¿Por qué? Por el impuesto de herencia. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos a los eventuales herederos, a terceros interesados, donde por ejemplo puede estar el acreedor, y por supuesto a papá fisco. ¿No? Papá fisco siempre. Dicen que en el último tiempo ha estado un poquito más atento porque durante mucho tiempo el fisco no controló el tema del impuesto de herencia. Yo creo que era una razón absolutamente lógica, ¿eh? Que en el tema de la herencia se reconocía que a lo mejor el patrimonio no era tan relevante y que cuando era muy relevante, que era el caso, por ejemplo, de las grandes herencias, se detectaba porque la determinación del impuesto de herencia es un trámite que queda incorporado dentro de la posesión efectiva o de la tramitación de la posesión efectiva. Uno tiene que hacer determinación de impuestos de herencia. Y ahí había un mecanismo al menos para controlar que el fisco no perdiera. Pero muchas de las herencias pequeñas son herencias
que tienen absolutamente, no pagan impuestos, están exentas de impuestos. Ahí me está llegando un correo de ustedes mismos, y que es de Daniela, y me dice gracias por la información. Bien, bien Daniela, me gusta que hayan recibido ya. Y después entonces van a apreciar este otro video donde vamos a ir, donde estamos analizando este tema del conflicto de los intereses. Bueno, así que aquí el gran problema es a quién le da preferencia. Para los herederos está dispuesto todo el sistema de sucesión por causa de muerte. ¿Qué significa? Que cuando nosotros, o cuando se produce, mejor dicho, la muerte de una persona, los primeros en ser llamados son los herederos. De hecho, los herederos, después lo van a aprender, son los continuadores de la personalidad del causante. ¿Qué significa ser continuadores de la personalidad del causante? Que efectivamente le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. De manera que si yo enfrento a la sucesión, es como estar enfrentando al causante. Ahora, los terceros se pueden ver, obviamente, perjudicados si los herederos ellos mismos tienen poco capital que viene descendiendo, o porque a su vez ellos también tienen sus propios acreedores. Después vamos a aprender al final un beneficio que permite separar a acreedores del heredero y herederos y acreedores del causante. Y, por ejemplo, aquí está la alternativa de pedir también la herencia yacente. ¿Cuándo se pide una herencia yacente? Cuando transcurridos 15 días desde que se produjo la apertura, pues no hay quien la reclame. Y finalmente el fisco. El fisco interviene por dos aspectos que son sustanciales. Uno ya lo hemos dicho, interviene porque efectivamente el impuesto de herencia obviamente le interesa al fisco. Y por otro lado está también el que el fisco es un eventual heredero. Nosotros vamos a estudiar la sucesión intestada, que está en el artículo 980 y siguientes. Bueno, ahí a partir del 980 y siguientes, 80, 981, 82, están precisamente quiénes son los que habitualmente deben concurrir. ¿Qué es una escala de parientes? Están los hijos personalmente representados, están los descendientes, están los ascendientes, está el cónyuge sobreviviente, está el conviviente civil y está papá fisco, que es el quinto orden de sucesión. ¿Bien? Bueno, ahí entonces ustedes parten con esta trilogía que siempre van a tener que estarla estudiando en este curso. ¿Bien? Bueno, seguimos adelante entonces porque vamos a avanzar un poquitito más, al menos en la clase de hoy día, porque no quiero que el video lo vean tan tarde, porque la idea es que hagan una tareita al menos antes de irse a dormir. Cuando nosotros hablamos y dijimos al comienzo en el video anterior que esta sucesión, si bien es un modo de adquirir de transmisión de bienes, nos obliga a visualizar cuál es el sistema de sucesión que tiene Chile. Entonces, los autores en este punto suelen discutir si efectivamente nosotros tenemos un sistema libre o es un sistema restringido, lo que nos lleva a conversar acerca de la libertad. Les decía yo al comienzo que en Chile pareciera que por alguna razón aquí se produjo un cambio de giro, porque la libertad, dada la realidad actual, a lo mejor la realidad del siglo XIX en ese sentido lo permitía y se entendía que había libertad, pero hoy día en un país, efectivamente, donde la mayor riqueza puede ser para un porcentaje de la población, un porcentaje que ni siquiera está determinado, algunos dicen que un 38%, otros dicen que es más, que tiene casa propia. O sea, lo más
que tiene un individuo en Chile es su casa. Entonces, de allí a que tengamos libertad para testar si la única casa que tengo es destinada derechamente o a los herederos forzosos o a los herederos forzosos. Entonces hay claramente una limitante, ¿cierto? Bueno, entonces, analizando los sistemas, nos queda el de plena libertad, donde las personas pueden efectivamente disponer de sus bienes a quien ellos quieran. Es una libertad absoluta. Es un poco los sistemas que establecen libertad absoluta. Diríamos que hay sistemas que tienen grandes libertades, pero sistemas de libertad absoluto es probable que con el tiempo, por un tema de resguardo social, siempre haya, al menos en edad, una protección para ciertos herederos que se consideran herederos naturales o herederos forzosos. Por ejemplo, en algunos países, como en el sistema anglosajón, la protección al heredero forzoso llega mientras esté casado o hasta los 24 años máximo. De ahí para adelante, el testador, si quiere, le deja bienes y es probable que así lo haga, pero de lo contrario, tiene libertad para testar. Entonces, ahí estamos hablando de una libertad absoluta, de una libertad, digamos, media o con ciertas restricciones, a unas restricciones de carácter absoluto. Alguien podría decir que Chile está en el grupo medio, es decir, existe en parte libertad porque nosotros teníamos el cuadro, ¿cierto? La mitad legitimaria, la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición. Entonces, queda claro que al menos en este cuarto sí hay libertad, pero es una libertad obviamente restringida desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente esta restricción y de ahí que se concluya que en Chile la libertad es una libertad atenuada. Quiero que revisen ahí el artículo 1167, que ese artículo define las asignaciones forzosas. Es un artículo muy característico porque precisamente habla de las asignaciones forzosas, que son aquellas que el testador es obligado a hacer y que se suplen aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Eso es importante porque la norma le está permitiendo al Estado perjudicar, dañar. ¿Cómo lo hace? Efectivamente, no dando lugar a la disposición que libremente había hecho el causante. Quiero dejar los bienes a esta institución, pero tenía 2 hijos. Entonces, ¿qué hace el legislador? Reforma de testamento, de inmediato. ¿Por qué? Porque a sus 2 herederos legitimarios se les concede el derecho de pedir que se reforme el testamento y que se conforme a la ley. De manera que allí le entregarán la mitad legitimaria a esos 2 hijos, le entregarán la cuarta de mejora a esos 2 hijos y si eventualmente queda algo, se cumplirá la disposición del causante. ¿Ven? Por eso es tan importante todo el tema. La libertad, las asignaciones forzosas y los tipos de sucesión que tiene nuestro sistema. ¿Ven? Entonces, como resumen del día, hoy día hemos visto la importancia, efectivamente, del derecho sucesorio. Hemos visto las características que tiene el derecho sucesorio en Chile, la regulación del Código Civil y el estado de esa regulación. Y finalmente hemos visto 3 conceptos importantes, ¿no? Anteriormente, derecho real de herencia, sucesión e intereses que convergen en una sucesión. Pasando por los sistemas sucesorios donde hemos dicho libertad, libertad restringida, no libertad. En la no libertad, si quisiéramos a lo mejor ahondar un poquito, tendríamos que ir a los sistemas donde las economías son centralmente planificadas, ¿no? Los estados que son estados sociales colectivos. Por ejemplo, Cuba
durante muchos años, después de la Revolución, modificó su Código Civil. Por ahí tengo uno de regalo que me trajeron. Este no tiene, que es el último Código Civil postrevolucionario, por decirlo así, porque cuando no hay propiedad privada, el derecho sucesorio no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la propiedad no es individual, sino que la propiedad es del colectivo. Por tanto, cuando alguien muere, eso no va a los herederos, sino que vuelve al colectivo social. Entonces, las normas de derecho sucesorio no existen dentro de un sistema de esta naturaleza. Por eso hablamos de sistemas en los que en verdad no hay ninguna libertad para testar. ¿Mm? Bien, pues les voy a dejar una tareita en conjunto con este video para que lo revisen y me la envíen durante el día de mañana. ¿Les parece? Bien. Cualquier duda, el correo ya ustedes lo tienen porque les he enviado un correo. Así que no vamos a tener inconveniente. Y la próxima semana ya seguramente vamos a estar en nuestra plataforma. Y ahí sí que nos vamos a ver. Bien, a cuidarse mucho, a cuidar a sus padres, a cuidar a sus abuelos, a cuidarse ustedes. Si yo me cuido, es una cama menos ocupada en el hospital. ¿Mm? Ya pues, nos vemos, que estén muy bien.